viachas, ampisunas amorani, tra la 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 la, tra la 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 la. Remedio tamana penca, nispano capa morani, tra la 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 la, tra la 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 la. Mavericha kaiman tigrakui, y maikitas nanasunki, tra la 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 la, tra la 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 la. Aquí nacha vieja bruja, nunita y na bruja sunquita, la 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 la, tra la 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 la. Parachej, erotismo y folclore. Huerbuikita chamkachiay, maya que tarupa sunki, zapamaki tingusutin, chiri chiri nakosunki, tra la 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 la, tra la 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 la, zapamuki tingusutin, chiri chiri nakosunki. Parachej es un vocablo de origen quichua que significa el que provoca la lluvia, el que genera las precipitaciones, el que hace llover, el augur que anuncia lluvia. En este programa, guiados por las deidades del cuerpo que son símbolos de culto desde la antigüedad, a la luz del erotismo y las expresiones folclóricas de las culturas con hondas raíces, transitaremos los infinitos caminos del deseo. Emprenderemos juntos un viaje iniciático, astral y sexual. Idea y conducción, Gabriel Conti. Parachej. Locución, Bárbara Drebnieks. Mi nombre es Gabriel Conti Parachej. Como investigador, trabajo en un aspecto poco estudiado y prácticamente desconocido del folclore. Son muy escasas las publicaciones que existen. Me refiero al erotismo en el folclore del mundo. Desde hace más de 30 años recopilo, estudio y promociono rituales, prácticas, leyendas, supersticiones, costumbres, humor y picardía, proverbios, mitos, danzas, poemas y canciones que tengan íntima relación con el erotismo de los pueblos ancestrales. La intención de este programa es compartir las diferentes tradiciones eróticas del planeta, demostrando así que nuestro concepto de la sexualidad es solamente uno entre muchos. Son un reguero de estrellas tus precipitaciones. Orgasmo en lluvia, lluvia en orgasmo, lluvia en orgasmo, lluvia en orgasmo, orgasmo en lluvia, orgasmo en lluvia. Tus precipitaciones son un reguero de estrellas. Parachej, erotismo y folclore. Programa número 236. Hoy es 26 de diciembre de 2025. Presentación del libro Mangoré por Mangoré, Memorias Apócrifas de Agustín Pío Barrios, de Éric Cortés, Francia. Agustín Pío Barrios, Paraguay, 5 de mayo de 1885, El Salvador, 7 de agosto de 1944, conocido también como Nitsuga Mangoré, fue un virtuoso guitarrista clásico y compositor paraguayo, a quien sin dudarlo le adjudico la condición de genio. Su arte hipnótico, raigal, refinado y visceral, capaz de alcanzar las desconocidas cumbres de la emoción, es único e irrepetible. Su cristalina y maravillosa sonoridad le ha dado fama universal. Su técnica jamás podrá ser imitada por nadie, ya que es el resultado
de un concienzudo trabajo incansable de depuración. Sus brillantes composiciones, con hondura y expresividad, logran iluminar los atardeceres del alma, transportándonos a regiones que desafían en cada minuto las nuevas posibilidades creativas. Comparto con los queridos oyentes argentinos y extranjeros la contratapa del libro. En aquellas memorias apócrifas de Mangoré, el personaje se cuenta a sí mismo, lo que le da más autenticidad a la biografía basada en sus numerosas andanzas por América Latina y el Caribe y enriquecida por la ficción. En sus rutas encontró, o le hice encontrar, a unos gigantes de la ciencia o del arte, tal como Martín Gil, Leopoldo Lugones, Miguel Chauvet, Antonio Jiménez Manjón y Carlos Gardel en Argentina, Eduardo Fabini en Uruguay, Federico García Lorca en España, Igor Stravinsky en Francia y muchos otros. Además, numerosos amigos del arte le dieron amparo, como Luis Pasquet y don Martín Borda y Pagola en Uruguay, porque no fue nada fácil su andar por los numerosos apuros que le arruinaron la vida a lo largo de su camino. Solo encontró más tranquilidad a partir de 1934, después de su encuentro en México con el embajador de Paraguay, Tomás Salomoni, apoyado por el gran Eusebio Ayala, que le abrió las puertas de Europa y sobre todo, al final de su vida, en El Salvador, donde por fin le otorgaron el Conservatorio de Música tan deseado. De hecho, en Paraguay, en 1924, por envidia y oscuros motivos políticos, le negaron lo que todo el mundo le otorgaba. Entonces empezaron sus peregrinas andanzas y recién en 1940 terminó su raudo girar en el lejano puerto de San Salvador, donde un dictador ilustrado supo darle lo que supuestos demócratas paraguayos le negaron. Ahora sus restos quedaron allá y Paraguay perdió por siempre a su más excelsa joya artística. Basta con escuchar la catedral para entender que su música algo más tenía. Empero, gracias a esta primera novela de Mangoré, lo está recuperando un poco. Y por si fueran poco, sus andanzas y su arte, fue también el cacique Nitsuga Mangoré, un blanco indio, como mis otros dos personajes, Bonpland y Boyani, adepto del panamericanismo a través de sus diferentes transculturaciones con otras culturas latinoamericanas. Un gran neoindigenista si los hay. En fin, fue un artista completo y humano como ya muy pocos quedan. Firma el compilador, autor Eric Curtes. Ilustramos musicalmente la promoción de este libro testimonial escuchando una obra de Mangoré interpretada por uno de los más grandes guitarristas argentinos.
una verdadera belleza, danza guaraní de Agustín Barrios por Carlos Martínez de Argentina. En la cópula, solo el espesor de un dedo es distancia de virtudes. Con ternura yo procedo a besar tus magnitudes. La composición que acabamos de compartir y las que disfrutaremos pertenecen al álbum doble Carlos Martínez interpreta los aires criollos de Agustín Barrios, Aqua Records, Argentina 2013. Este texto que les ofrezco a continuación figura en la edición del CD. La increíble diversidad que muestran las obras del compositor paraguayo Agustín Barrios Mangoré divide su música en dos grupos: formas musicales latinoamericanas y formas musicales europeas. Dentro del primer género al que está dedicado este álbum, se destacan las obras inspiradas en el folclore y la cultura popular rioplatense, que incluyen danzas, ritmos y canciones criollas de Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. Este trabajo es el primero que se enfoca sobre este género de obras escritas por el gran mago guaraní: canción, cueca, estilo, marcha, machiche, milonga, pericón, polca paraguaya, tango, vidalita. Todas aquí en las manos de Carlos Martínez, un dotado virtuoso igual al desafío. Carlos Martínez es un guitarrista talentoso, cuyas grabaciones de Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú y Abel Fleury son muy apreciadas y valoradas. Ahora ha enfocado su oído fino sobre la música de este genial compositor, ofreciendo 31 obras del repertorio criollo fielmente transcriptas de los discos viejos. La habilidad de Martínez para escuchar una grabación, analizarla y ponerla en dedos es un talento que muy pocos poseen. Es un estudioso del folclore con profundo conocimiento de la música criolla, junto con una excepcional habilidad como guitarrista, que han rendido fruto en esta magnífica grabación que reúne a dos grandes talentos: Agustín Barrios Mangoré y Carlos Martínez. El texto está firmado por el profesor Richard Stover, músico e investigador de la obra de Agustín Barrios Mangoré y un referente inigualable de la vida y la obra del eximio guitarrista paraguayo. Mangoré, ávido de saber, tenía una especie de lírica intuición para descifrar la naturaleza y sentimientos de quienes lo rodeaban. Sabía replegarse en soledades creadoras. Su enorme sensibilidad desataba fuerzas desconocidas en su guitarra. Siempre supo ordenar el vuelo de su imaginación con disciplina y responsabilidad. Disfruten intensamente este aire criollo.
Qué composición y qué interpretación. Armonías de América, de Agustín Barrios, por Carlos Martínez, Argentina. Yo le mandé a mi novio una fesdale. La vestimenta de las culturas atávicas se ha desarrollado en formas diversas, según las exigencias climáticas y la propia cosmovisión. La desnudez en su plenitud, conchas de caracol que esconden el miembro viril o tan solo el glande, pequeños delantales, indumentaria espesa que llega hasta el cuello, atuendos de iniciación, vestidos tradicionales para celebrar determinadas ceremonias. Las prendas que cubren el cuerpo se relacionan en alto grado con el erotismo y la satisfacción sexual. Qué buena la mi ventura que vos alcance. La música ancestral de su tierra guaraní, más las expresiones de todo nuestro continente y la música clásica europea, en su guitarra entablaron un diálogo íntimo e infinito de inconfundible acento. La fusión de estilos es perfecta. Él fue un compositor capaz de apresar el espíritu folclórico de los pueblos como nadie lo hizo.
Estilo y Pericón, de Agustín Barrios, por Carlos Martínez, de Argentina. Son menores y mayores los arcanos de tus ojos. Son un tarot de fulgores que enardece mis antojos. Estamos en Radio Hermes, 11 56 47 23 46, www.radiohermes.com.ar. Mi Facebook, Gabriel Conti. Correo electrónico, parachej@yahoo.com.ar. Al finalizar el programa, pueden escucharlo en Spotify, YouTube, iVoox o a través del sitio de la emisora. Producción, Silvia Requejo. Asistente de producción, Juan Manuel Conti. En la operación técnica, el señor Pablo Duarte. Muchísimas gracias, querido Pablo, por tu impecable trabajo. Y quien les habla, Gabriel Conti, Parachej. Éric Cortés nació en 1959 en Francia. Recorrió América Latina de mochilero en los 80. En los 90 siguió la carrera de español, así como un doctorado en etnolingüística en 1998. Es profesor en la secundaria y también investigador. De hecho, es un gran americanista. También ha investigado en el campo de la semiótica textual, en especial a partir de la obra de Augusto Roa Bastos. Además, es traductor. Vivió en los 3 océanos, siendo profesor de español en la secundaria, 6 años en el Índico, en la isla de Mayotte, de 1998 a 2000 y de 2003 a 2007. En el Pacífico, en la isla de Tahití, de 2009 a 2013, y estuvo algunos años en el Atlántico, en la isla de Saint-Martin, en Antillas Francesas. Entre sus numerosos viajes por todo el mundo, menos Asia, tiene 5 destinos privilegiados a los cuales vuelve muy a menudo: Polonia, Nueva Zelanda, España y sobre todo Argentina y Paraguay. Éric Cortés es el autor, compilador o compilador-autor de Mangoré por Mangoré. La siguiente pieza, por la melodía, su arquitectura trascendente, su melancolía y sus incuestionables matices románticos, deja entrever su carácter íntimo. Isabel fue la primera mujer de Mangoré, la madre de sus 2 hijos, con quien lamentablemente no pudo pasar el resto de sus días. La pobreza, las circunstancias sociales y políticas de su país, la negación de la familia de ella y su destino de guitarrista trashumante truncaron esa felicidad. Vibren con esta sublime plegaria de amor repleta de ansias.
Isabel Gabota de Agustín Barrios por Carlos Martínez de Argentina. Ahora sí, el momento más conmovedor del programa ha llegado. Este es un verdadero regalo cultural en el día de mi cumpleaños. Nunca suelo decir esto, pero es muy especial esta entrevista que le realizaremos al señor Éric Cortés. En una época donde nos matan las imitaciones y las abominables explicaciones pedagógicas, es un placer enorme conversar con el autor compilador de Mangoré por Mangoré, Memorias Apócrifas de Agustín Pío Barrios, una obra extraordinaria de engendro y factura netamente atrayentes. Qué gusto recibirte desde Francia, telefónicamente en Parachej, Erotismo y Folclore. ¿Cómo estás, querido Éric? Estoy bien, Gabriel. Me duele un poco la garganta porque estamos cruzando una época de epidemia, de gripe. Pero estoy de vacaciones a partir de hoy, pues voy a recuperarme. Qué bien, qué bien. Cuánto me alegro. Qué placer para mí poder conversar con vos sobre este extraordinario libro y un personaje tan interesante como Mangoré. Éric, te voy a empezar con esta pregunta. ¿Cómo lográs ese acto mágico tan particular de escritor-intérprete simultáneo? O sea, la de quien vierte en una voz única las palabras propias y las del personaje a medida que éste va pronunciándolas. Y bueno, no sé, no voy a hablar de María, no voy a hablar de secreto, voy a hablar más bien de un trabajo primero de recopilación de datos, de búsquedas intensas, de contactos con todos los especialistas de Mangoré, de lectura de todas las biografías, en especial la de Stover, de Aracri y de Pérez Cuéllar. Y la idea de hacerlo hablar no es nueva. Justamente María Bernarda Pérez Cuéllar tuvo una entrevista genial también en Recuerdos de un sueño. En lugar de hacer una biografía clásica y aburrida en tercera persona, se imaginó, soñó que lo estaba entrevistando. Entonces ya lo hizo hablar. Y yo tuve la idea de componer una fuga con varias voces. La de Mangoré, por supuesto, identificándome con él, y la de los biógrafos. Y no es algo nuevo ponerse, es lo mismo que en cine o en teatro. Tienes que conocer muy bien a tu personaje y tienes que ocupar su conciencia y actuar como si fueras él. Y dar la ilusión al lector que Mangoré te está hablando. Porque pobrecito, como sabes, se murió temprano y escribió cuadernos de viaje, pero nunca escribió sus memorias, desde luego no tuvo tiempo. Eso es maravilloso porque pensaba al leer el libro que lograste, además de su biografía y darle voz a esos cuadernos de viajes que él había escrito a lo largo de sus largas andanzas, pero le diste una forma de novela estupenda y la verdad que te felicito de todo corazón porque es un trabajo arduo, no es fácil y además vos como cualquier autor que escribe siendo un intérprete simultáneo, como digo para llamarlo de alguna manera, tiene que dejar de lado su personalidad para que el personaje sea la figura, ¿no? Sí, pero no es tan fácil y además, como cualquier autor, a veces, por ejemplo, te doy un ejemplo, cuando él estuvo en Guatemala, yo también estuve en Guatemala y viajaba de mochilero en los años 80 y cuando visité por primera vez Antigua Guatemala me llamó la atención esta ciudad colonial casi totalmente destruida por un terremoto y lo que había vivido yo lo puse en la figura de Mangoré, o sea que me imaginé que Mangoré
subía a un andamiaje en una casa vieja que estaba renovando y se ponía a tocar la guitarra en una pieza y los albañiles de repente escuchan una guitarra y no ven a nadie y creen que es un fantasma. Bueno, eso lo hice yo, nada más que no toqué la guitarra, pero me subí a este andamiaje y me puse a escribir mi cuaderno de viaje, porque de joven escribía cuadernos de viaje, o sea que su viaje y un poquito mi viaje también, y no estoy tan escondido. También hay... a veces hay anacronismos, o sea que lo que va a decir Mangoré, no sé, sobre el otro indígena, tiene que ver también con mi trayectoria de neoindigenista, ¿no? Es Mangoré, pero Cortés está un poco. Ahora estoy escribiendo mi autobiografía, que va a ser más rock and roll que la de Mangoré, porque ni te puedes imaginar lo que hacíamos todas estas travesuras en España y por América Latina cuando andaba de mochilero en el 82 y en el 85. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a esperar con mucha emoción. Y decís una novela, pero una novela entre comillas, es más bien un diario de viaje, porque viste que los capítulos son las etapas de sus diferentes viajes. Claro. Entonces me puse a escribir como si yo estuviera viajando. Y cuando coincidía conmigo, por ejemplo, lo de Antigua Guatemala, guay, pero a veces, por ejemplo, cuando está en Venezuela, yo nunca estuve en Venezuela y tuve que recurrir a los mapas, a la geografía. Vivimos una época estupenda, por ejemplo, cuando tienes un recorrido, puedes buscar en el mapa lo que hay en el camino y imaginarte que cuando ves, no sé, tal volcán en Guatemala, se maravilla. Cuando ve el Chimborazo en Ecuador, se maravilla también. Igual que yo cuando viajaba de mochilero. Pues hay una especie de transferencia entre sus viajes y los míos. Por eso le da más autenticidad, porque parece un viaje de verdad que vos has vivido. Pero fue Mangoré, que fue un gran viajero, entre paréntesis, ¿no? Totalmente de acuerdo, y además por eso te dije, es un acto mágico, porque no es nada fácil. Tal vez para vos resulte un poco sencillo, pero como lector uno puede apreciar todo el trabajo que hay en esta obra, que es indispensable para conocer la figura de Mangoré. Ahora, esta narración, como decíamos, a través de una sola voz protagonista, como en Yo el Supremo, de Augusto Roas Bastos, te marcó el camino sin duda. Sé de tu admiración, querido Eric. Desde luego. Escribí 3 memorias apócrifas, una sobre Bonpland, Memorias de un muerto, otra sobre Borgiani, yo Guido Borgiani, el blanco indio, y tenía que encontrar otro título, y puse Mangoré por Mangoré, pero había podido ser yo Mangoré, ¿no? También. O sea, yo Mangoré, no sé, el viajero, yo Mangoré, el soñador, yo Mangoré, el compositor, yo Mangoré, el genio. Exacto. Pues no me resultó tan difícil porque más o menos es mi única forma de escribir. Estoy escribiendo, te decía hace poco, mi autobiografía y yo digo claramente que no soy escritor, que no sé escribir, que soy incapaz de crear una intriga compleja con personajes de ficción. No, tengo que partir de algo que me ha gustado y tengo que imaginarme que soy el personaje. En la autobiografía se va a titular, y te vas a reír, es una provocación también, pero la autobiografía se va a titular me había puesto a escribir un libro. Como si nunca hubiera escrito un libro antes. Claro. ¿Y sabes de dónde lo saco esto? Es una cita de Ferdi Dirk, de Gombrowicz, otro loco apasionado por Argentina, el polaco que quería matar a Borges. Sí. Maten a Borges, digo, subiendo al barco. Y ese loco me dio la idea de escribir una novela que no tendría ni comienzo ni fin como Marcelino Fernández y como si fuera algo experimental, como si fuera un aprendiz de escritura. Esta es la idea. Pero tienes razón, la mayor herencia es Roas Bastos. Roas Bastos en Yo el Supremo nos dio una lección. ¿Sabes lo que decía el loco? Decía, es el primer libro que ha sido leído antes de ser escrito. Qué acertado, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque lo está dictando a Patiño. Claro. Entonces primero lo leyó a Patiño y Patiño apuntó. Entonces ha sido leído antes de ser escrito. Bueno, me gustan las hazañas así a nivel transtextual, como se dice ahora. Me gusta que el texto reviente por dentro y por fuera.
esa es la idea. Y Rabastos, como ya lo sabes, lo encontré 2 veces, lo entrevisté, y tuvo mucho impacto en mi trayectoria. Además, como ya te conté, cuando lo entrevisté la segunda vez en 2003, me dijo, despidiéndose de mí en el umbral de su casa, me dijo: aquí lo tenemos al Hijo del Hombre. Pues trató de ser digno de esta penúltima frase que me dirigió. Es conmovedor eso, ¿no? Porque además estamos hablando de uno de los escritores más importantes de la lengua española, sin ninguna duda, y que te haya tratado con esa sencillez que solo tienen los grandes. Vos sabés bien, Eric, cómo es esto, ¿no? Ahora, Sí, él me cambió la vida, porque sí, cuando pasé el concurso de profesor en el 93 y en el 94, tuve una suerte enorme. En el programa estaba yo, el Supremo Hijo de Hombre. Y todos los candidatos temblaban porque nadie entiende nada de Yo Supremo. Y de verdad que es una locura total. Pero a mí me encanta lo difícil, como ya te conté. Me encanta lo extraño. Me encanta cuando no entiendo. Entonces me diré, no voy a escribir algo tan chiflado con una nota de pie que ocupa 8 páginas, con apuntes interminables entre el Supremo y Patiño sin un guión, pero voy a inspirarme de esta idea de que el personaje puede cobrar vida y hacer morir al autor. El concepto de Roland Barthes, la muerte del autor. Vos, como autor, tenés que desaparecer y tu personaje lo ocupa todo. Toma el poder, el personaje. Y es el caso en la novela de Mangoré. y de los otros 2 libros que citaste también, ¿no? Sí. Que no tuvieron ningún éxito. Me voy a morir como gran autor maldito y desconocido, pero por lo menos tengo la impresión de merecerme la palmada en el hombro del Supremo, de Rabastos. Yo voy a tratar de ser uno de sus herederos, entre comillas, ¿no? Pero quédate tranquilo porque sos uno de sus grandes herederos y además con una pluma y con un oficio digno de admirar. Y también he notado yo en esta lectura tan apasionada que hice de tu obra preciosa, muchas influencias solapadas del gran Manuel Mujica Lainez. Ah, sí, esa también fue una revelación. Me decís que lo mío es una hazaña, pero te das cuenta de que el argentino estuvo en Francia, desde luego. Pero ¿cómo se va a meter en la cabeza del hada Melusina? Ah, no. En la Edad Media. Es una locura total. Él se creyó el hada Melusina, el de manicomio. Y él escribió toda la novela El unicornio como si fuera el hada. Claro. Volando por el cielo con los duendes, con los dioses. ¿Te la leíste? Sí, por supuesto, muchas veces. Que es una locura total. Sí, Manuel Mujica Lainez. Había una locura total en la narración, ¿no? No, y además en otros cuentos y en otros libros también, él se pone en el papel de un brazalete, de tantas cosas, ¿no? Es admirable eso, Eric. Sí, qué locura. Qué Yo soy un locura. esquitarzuelo comparado con esos genios. No te me acheques porque tu obra vale mucho. Escúchame, Eric, cuando lo leía pensaba que es muy admirable la capacidad de saber sintetizar una vida tan activa como la de Agustín Pío Barrios, breve pero muy activa, sin omitir ni distorsionar ninguno de sus puntos claves. ¿Qué podés decirme sobre este asunto o cómo hiciste para escribir el libro y tener en cuenta eso, ¿no? Las cosas decisivas de su vida. Te digo, no fue tan difícil a partir del momento en que has leído todas las biografías. Sabes, en cualquier momento de su vida, pero con Mangoré no está tan seguro la cosa. Que el tipo viajaba tanto que a veces le pierden el rastro. Unos se imaginan que está en México, los otros en Venezuela. Hay momentos de su biografía totalmente oscuros y, bueno, en este caso avisa al lector que podía ser al mismo tiempo en 2 países diferentes y, bueno, cuando uno sabe dónde está, en qué momento, no sé si hay una guerra civil al mismo tiempo, esto me pasó varias veces, bueno, ¿qué habría pensado, qué habría hecho? ¿No? Eso fue un trabajo de investigación antes de todo. Y al final de su trayectoria es muy raro porque él era neoindigenista y le toca un dictador que
masacró a los pipiles en El Salvador, Fernández, Verdad. que masacró en 1932 miles de pipiles y el loco que es teosofista, perdón, como él, está tan apasionado por su arte que le da lo que buscó durante toda su vida, un conservatorio de música y una pensión vitalicia, pero tiene que convivir con un loco completo, el brujo, le decían, al dictador de El Salvador, que masacró a los indios que él amaba tanto, porque él era también un blanco indio como Bogiani, él se creía indio, tenía algo indígena en él, ¿no? Qué difícil habrá sido para él, ¿no? Aceptar esa Y sí, cátedra. entonces, viste, tuve que imaginar el diálogo entre los dos. O sea, es una belleza. Y Mangoré que se atrevió a decirle, pero ¿qué pasó con los pipiles? Sí, sí. ¿Por qué masacraron tanto? Y bueno, el dictador que no sabe cómo perdonar, que no sabe cómo presentar la cosa, que reconoce el genocidio, pero Paraguay tuvo tanta ceguera con él, lo bloquearon tanto en sus trayectorias por motivos políticos que no tenían nada que ver con él, solo porque su familia era de origen correntino, como ya sabes, y era supuestamente colorada, pero él nunca se había metido en esto. Pero había tanto odio entre liberales y colorados en aquella época que tuvo que exiliarse por siempre y no pudo volver, no pudo criar a sus hijos. Su historia a nivel familiar es totalmente increíble, nunca vio a sus hijos. Sí, es terrible. Y estuvo eso. errando como loco por todos los países de América Latina y del Caribe hasta que un día otro Ayala, no el primer Ayala que le había negado el conservatorio, sino otro Ayala, porque hubo dos, Elirio y Eusebio, mediante el embajador de Paraguay en México, le dio la oportunidad de ir a Europa, pero el pobre tipo trataba de cruzar la frontera con Estados Unidos para tocar. Tocó en una ciudad fantasmal de Texas, Roma se llamaba, con un público, tocó en frigoríficos, tocó y nadie le daba el dinero al final. Es increíble, y era el mayor guitarrista del planeta, de eso no cabe la más mínima duda, del planeta. Se sigue tocando hasta hoy en todo el mundo, pues sus trayectorias fueron tan tristes, tan trágicas y tan llamativas a veces que ahí sí se merecía una novela, pero no una novela en el sentido estricto. Claro, claro. Una novela de viaje, vamos a decir, eso sería una buena definición. Pero tu obra es un homenaje indispensable, necesario para las futuras generaciones, ¿no? Mangoré por Mangoré permitirá que las nuevas generaciones sepan quién fue este maestro de la guitarra, y eso es todo tu mérito. Eric, ¿cómo lo trataron en Buenos Aires? Claro, también, no muy bien, ¿no? Algunos críticos... Buenos Aires, no tenemos que hablar. En Buenos Aires lo quisieron matar de entrada, y casi lo lograron. Han ido con la revista La Guitarra. Esas críticas. Que era un pésimo compositor, ni siquiera un folclorista, que no servía para nada, por un solo tema, porque tocaba con cuerdas de metal. Sí, es terrible. Y después, ¿quién le dio su trayectoria? ¿Quién le dio el reconocimiento? No fue Argentina, menos mal. Fue Uruguay. Sí. Y en Uruguay dijeron, ¿pero qué es eso? ¿Es un dios o es un humano? Lo que dijo la reina de Inglaterra es un dios o un demonio. Al escucharlo hablar, al escucharlo tocar, perdón. Pues tuvo que sufrir en todo su camino. Y no se merecía semejantes atropellos, porque era un genio auténtico. Totalmente. De todas maneras, te cuento que hoy aquí en Argentina hay mucha gente joven que revaloriza su obra, ¿no? Tal vez los argentinos de ese tiempo, como los paraguayos de ese tiempo también, no se dieron cuenta de la inmensidad del genio de Mangoré. Pero bueno, tu libro viene... ¿Sabes lo que pasó después con la hija de Anido? Que quiso destruirle la trayectoria. La propia hija de Anido se puso a tocar a Mangoré por primera vez. Y bueno, en el Teatro Solís en Montevideo. La hija dijo, ese es un genio. Pues su propia hija dijo, pero mi papá está loco. Ahí va la cosa. Mi papá enterró el mayor guitarrista de América Latina. Total, es así como decís. Por eso digo, ¿no? A veces algunos críticos que hablan de cosas que ni entienden o
envidia, ¿no? Ya te voy a preguntar por Segovia. Es envidia. Es envidia. Ahora hablando de algo más técnico para ubicar a nuestros queridos oyentes argentinos y extranjeros. Hipotexto, hipertexto, intertextualidad, transtextualidad, juego morfológico, sintáctico, etc. Son claves en tu obra. ¿Podés explicarles, por favor, a nuestros oyentes tus procesos de escritura? Rápidamente, pero para que comprendan cómo trabajás. Bueno, sí, porque es muy, muy técnico y esto iba a aburrir al público. Claro. Pero más o menos lo que decíamos hace poco, o sea que un texto siempre posee de otros textos. Nunca se inventa nada, como lo decía Rabastos. En este caso sería ilegible. Entonces, somos reescritores. La escritura se basa las más de las veces en una reescritura de otras obras. Desde luego tienes que señalar quién es el autor, poner comillas, etcétera, etcétera, por el tema de los derechos de autor. Bueno, entonces el texto es el fruto de una transtextualidad, de un flujo que cruce varios textos y que propone un nuevo texto. ¿Está bien? Y en el caso de Rabastos es tan complejo porque, bueno, no es solo intertexto, o sea, sacar de otro texto, es producir una nueva textualidad y provocar una especie, y eso trate de lograrlo, pero es medio difícil, dar la ilusión al lector, puesto que está hablando Mangoré, dar la ilusión al lector que el texto se autogenera. Esa es la clave. Lo que llamé yo endotexto. Esto no existía, ¿no? Y puesto que su texto nos inspira y nos hace escribir, yo me diré, va a inventar el exotexto. Entonces es al mismo tiempo un transtexto, un endotexto y un exotexto porque provoca otro texto. ¿Entiendes? Sí, perfecto. Excepcional. Eso es lo que se percibe, claro. Vos lo estás explicando de una manera para que la audiencia lo comprenda, pero es muy profundo ese universo literario que propones, Eric. Y bueno, no dejo de felicitarte por ese trabajo. Ahora, siempre vos sabés mejor que yo que persiste la idea de que la escritura en colaboración, vamos a ponerlo entre comillas, no es digna de estudio. El autor único sigue siendo el dogma, pero tu libro, de alguna manera, es un testimonio de escribir en colaboración. Por ejemplo, Dumas y Maquet, que la historia ha negado, son un ejemplo perfecto. ¿Vos pensás que escribiste tu obra con Mangoré a través del embrionato de las almas o de la metempsicosis? Y desde luego que hubo algo de eso, porque en algún momento tenía la impresión de recibir un mensaje divino y de que podía comunicarme con parte de su alma, desde luego. Un amigo mío comentó el libro y dijo que era una especie de metempsicosis, de transmigración de las almas. Eso es lo que yo sentí cuando leía el libro con mucha emoción y felicidad. Sentí eso. Además, como vos también somos apasionados del esoterismo, se nota. Yo quería decirte que además de todo lo que estamos alabando de tu libro, hay muchas huellas sumamente importantes y loables del esoterismo en esta obra, Eric. Y eso me alegra y me reconforta. Ahora, las profusas notas al pie proporcionan referencias magníficas. ¿En qué momento decidís que deben aparecer? Hay muchas y muy buenas. Y bueno, sabes, yo soy gran lector, por eso claro, me volví medio escritor. La nota tiene que ser al pie de la página, porque no hay nada más aburrido que buscar lo que contiene una nota cuando está al final del libro o tiene otra organización al final de cada capítulo. Es más simple, tiene que estar ahí como una especie de prolongación del texto y con la idea de que el lector no se la salte, de que la lea, porque si está ahí, por algo está ahí. claro. Es una prolongación del texto o de su voz, de la voz de los biógrafos. Otra vez vamos a hablar de música. La nota de a pie es una especie de contrapunto.
O sea que tiene el texto, el lector tiene el texto que es la melodía, que, digamos, principal, y hay una especie de contrapunto de voz que viene a contradecir o confirmar lo que se está diciendo, ¿no? Es un contrapunto para mí. Coincido plenamente, detesto como gran lector que soy tener que ir al final del libro a buscar las notas. En tu caso, ahí nomás la tenés, lees la página y tenés todas las referencias que son indispensables. Eric, ¿por qué no nos contás algo? Pero espera, te voy a interrumpir un Sí, poco. sí. ¿Qué dicen los grandes autores? Por ejemplo, estaba escuchando algo sobre Ernest Hemingway ayer. La teoría del iceberg. No tienes que decir nada. No tienes que explicar nada. Viste que en todas las novelas no hay ninguna nota de pie, porque la idea es, si no explicas nada, lo sugieres nomás, el lector lo va a buscar. Pero no estoy de acuerdo con esto. Y yo soy medio investigador y medio novelista, y me digo que no, como pedagogo, porque soy profesor, yo lo voy a explicar. Y en todo caso, que lo explique o no, la nota está hecha para que el lector siga buscando y que no vaya hasta el fondo del iceberg para quedarse con esta metáfora. Pero todos los escritores, me acuerdo también como cuando recibía mis primeras clases de literatura con una amiga profesora de francés, me decía, no, eso es estúpido, no tenés que decirlo, tenés que sugerirlo. Y yo me quedé a medio camino entre un trabajo de investigación, un ensayo con un montón de notas y una novela clásica. Esta es la idea, que haya un montón de informaciones que le abran varias puertas al autor, como el hipertexto, el enlace que conocemos ahora con Internet. Esta es la idea. Comparto totalmente tu apreciación porque además, más allá de todas las referencias que agregás al pie de página, también el lector puede seguir buscando, como decís bien, e imaginando, sí, ¿no? Y producir su propio exotexto. Eso. Esta es la idea de Robastos, o sea que el texto sea no infinito, sino transfinito, que provoque varios espacios infinitos, que sea transfinito como el universo, que nunca tenga fin, y que se recopile, y que se recupere, y que se reanalice, y que se vuelva a abrir, que uno se meta. Esta es una idea genial, porque era un gran semiólogo el Robastos. Que el lector se meta por los agujeros del texto. Eso es el título de una de sus notas. Y por el agujero se mete como un ratón y vuelve a escribir un nuevo texto, un exotexto. Esta es la idea de Robastos otra vez. Bueno, un genio, sinceramente. Ah, sí. Sí. Y todo esto lo produjeron en Buenos Aires, o sea que no son todos malos en tu ciudad. Ah, no. Y sí, bueno, aquí... Eso para que reaccione un poco el público, ¿no? Claro, lo de Amido fue una vergüenza, pero lo de Rabastos sí. Sí. En Martínez lo escribió el Supremo. Mirá, yo te comenté hace unos años, una vez cuando don Sexto Palavecino estaba internado en la Fundación Favaloro, al mismo tiempo Roa Bastos estuvo unos días internado y yo pensaba, ¿no? Qué loco en este lugar prestigioso de la medicina tenerlo a Augusto y a don Sixto. Qué coincidencia. Y que hablemos de él ahora. Sí, es muy importante. Es muy loco. ¿Podés contarnos algo sobre el cuadro de Mangoré que figura en la portada de tu libro? Es bellísimo. Es buenísimo, es el cuadro de un pintor misionero, el encargado de la casa de Mangoré, de la casa donde vivió Mangoré. Se llama Gil Alegre Núñez. Pero lo mejor es la idea del editor. Porque viste la tapa al costado del libro que tiene los tastes de una guitarra y en cada página se repite el taste. Esta es una idea muy buena. Muy buena. El problema es que ahora Gil Alegre Núñez ya no me contesta y no tengo derecho de reproducir de nuevo su tapa y voy a tener que encontrar una nueva idea de tapa. ¿Y por qué no te contesta? Bueno, estamos en la radio, estamos en directo, pero sabes cómo son los artistas, a veces son medio raros. Sí, son difíciles, Nos compró 20 libros y no quería pagarlos al editor, así que más vale que no hablemos del tema. Claro. Bueno, su cuadro es precioso, el tipo tiene mucho talento y la idea del traste en cada página me encantó. Esta es una idea de mi editor, lo voy a citar, se llama... Cayetano Quattrocchi es el responsable de la editorial Arandura en Asunción.
La verdad que fue una idea brillante. Yo cuando vi el libro también me Sí. pareció muy oportuna esa idea, ¿no? De editarlo de esa forma. Y Ah, además es muy fácil, ¿sabes? Lo pueden digitalizar todo, pueden modificar imágenes. Bueno, es fácil, pero yo no me metería. Pero es un jueguito ahora con la computadora. y O sea, sí, eso, ¿no? pero hay que saber, ¿no? También. Hay que saberlo. Y yo no sé, vos soy de la antigua generación. Somos de la antigua Y generación. sí. No conocemos estas Y cosas. vos no manejas tampoco esos recursos que son muy No, buenos, no, ¿no? en De absoluto. la foto digital. Lo mío es la investigación y los libros como vos. Cuando uno se Bueno, nos compenetra, quedamos en el mismo siglo. y sí, pero además también en esa hermandad de almas, ¿no? Porque hay mucha gente que vive con nosotros, que participan de este siglo y tienen otra búsqueda totalmente diferente. Cuando uno se Sí, la compenetra, hermandad y el otro es muy importante. exacto, cuando uno se compenetra con las composiciones de Barrios, corre el riesgo de sufrir alucinaciones. Eso siento. ¿Qué poderes sobrenaturales considerás que guardaba en su guitarra el insigne paraguayo? No sé si son sobrenaturales, pero esto ya lo hablamos. El tipo era un músico innato, no sé cómo se dice. Tenía el oído perfecto, ¿cómo se dice? El oído natural, que no necesitas estudiar solfegio. Hay una definición de esto. El tipo tiene el oído perfecto y no necesita estudiar nada. Pues estudió música con grandes maestros, pero él tenía como la memoria de las notas en la yema de los dedos, y el tipo podía tocar cualquiera de sus temas, se acordaba de todo y no transcribía nada. Claro. Y en algún momento, y eso les va a gustar a los oyentes, un amigo, Borda y Pagola, un músico uruguayo que tenía una hacienda y fue su mecenas y lo trató como su hijo y lo guió y tocó con él varias veces, Borda y Pagola. No solo era hacendado, pero era también un músico. Escuchó Sueño en la Floresta, que es una de sus primeras composiciones valiente, muy válida, ¿no? Y le digo, eso es maravilloso, lo podías transcribir, por favor, porque no quería transcribir nada el loco. Lo hacía todo de memoria, ¿te das cuenta? Y le digo, o transcribís Sueño en la Floresta o te quito el asado. Y él encerró en su habitación hasta que saliera con una partitura. Esa es la historia. Y culpa de esa locura genial, se perdió la mitad de sus composiciones. Se calcula que de las 300 que quedan transcritas, hay otra mitad, 300 que nunca fueron transcritas. ¿Te das cuenta? Claro, Porque bueno, sos músico también. los Es gran, una locura total. ¿no? los grandes músicos, Eric, como Don Sixto, como Paco de Lucía, no necesitaban escribir, no necesitaban, o como los músicos rom, gitanos, pero bueno, sí, cuando leí esa historia hermosa que acabas de compartir con los oyentes, me emocionó mucho. Además, este señor uruguayo, guitarrista, hacendado, lo ayudó económicamente muchas veces, ¿no? A Mangoré. Sí, sí. Claro, Sí, claro. lo tuvo que mantener porque lo increíble de su trayectoria, por el rechazo de Anido en Buenos Aires, por el rechazo de Ayala en Paraguay, el tipo estuvo errando toda la vida. Y a veces no lo pagaban y no podía mantenerse, Sí, y no terrible. tenía recursos económicos, ni tenía de qué comer. Sí, sí, sí. Pues es un personaje muy romántico, eso me gustó. Me Totalmente es como romántico. Bonpland y Boggiani, hay una parte tan romántica que se merece una novela. Sí, 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 así es. Ahora, dame algunos detalles, algunos poquitos, sobre las mujeres en la vida de Mangoré. Isabel, Jeromita y Gloria, por supuesto. Oh, es tan triste lo de Isabel, porque Isabel Sí. era una gran mujer y más o menos, bueno, hay que cuidarse con lo que pasa en la película, porque hay una sola película sobre él, por amor al arte, y es muy mala, y trastornan totalmente la realidad. Pero me fijé también en esto porque para mí es otra forma de texto que podía agregar a la fusión de textos de la cual te hablaba hace poco. Pero más o menos, ¿qué pasó? Ella le dijo, sí, tu arte es más importante que todo y andate y anda a buscar la fama y no te preocupes, tus 2 hijos van a quedar conmigo y yo los voy a criar solita. Qué altura, Alba. qué Bueno, altura, ¿no? era de gran alcurnia, no era cualquier mujer, era una mujer que
podía mantener a sus hijos, pero es muy triste pensar que nunca lo conocieran. Y quizás algún día entrevistes al nieto y seguro que quedarán traumas de esta parte, porque fue un padre totalmente ausente. No pudo volver, porque a nivel económico no tenía para volver. ¿Entiendes? Qué tristeza. Estaba lejos, muy, muy lejos a veces. Ahora, como bien decís, ¿no? Qué grandeza espiritual la de Isabel al decirle, andá, seguí tu camino, Sí, porque anda, no quiso interrumpir su trayectoria, no tenía de otra, tenía que ir a Corrientes a tocar para ganarse la vida. así Y es. de Corrientes salió a otras partes y volvió unos años más tarde, creo que el primer viaje, porque eran viajazos, ¿no? El primer viaje duró 13 o 14 años y al cabo de 13 o 14 años volvió y otra vez hubo un bloqueo de los liberales que más o menos le negaron la entrada en los teatros, en las salas de conciertos y que hicieron obligatorio una nueva salida del país. Pero hubo una especie de revancha simbólica. Ya nos comentaste algo sobre Isabel, ¿por qué no nos decís lo que significó Gloria en la vida de Mangoré? Bueno, Mangoré estuvo solitario mucho tiempo y en algún momento estaba en Brasil y vio el carnaval y se enamoró de una mulata de pelotas, una bailarina llamada Gloria. Y ella era una ama de casa, una ama del hogar y lo acompañó hasta el final de su vida por todas partes. Fue su segunda mujer. Desde luego podemos suponer que con su perfil de guitarrista famoso tuvo otras conquistas, pero fueron dos mujeres totalmente opuestas, una con la cual no pudo convivir por el rechazo de su propio país, y otra con la cual convivió hasta el final de su vida, o sea, unos 20 años. Es muy asombroso todo lo que contás en el libro, la paciencia que ella tenía y además él todo el tiempo resaltando su apoyo en todas las circunstancias, ¿no? En las buenas y en las malas, porque sí, en las buenas cualquiera está. Sí, era la marihuana como del revolucionario americano, ¿sabes? La marihuana que seguía por todas partes al combatiente en el campo de batalla. Ella venía con la cantina de Taz. Qué bárbaro, claro. Además, después manejó varias como... Exacto, pensiones, ¿no? Tenía donde cocinaba para mucha gente. Después puso una pensión, porque tuvo la idea de poner una pensión en El Salvador y después de la muerte de Mangoré siguió con la pensión. Sé que uno de sus clientes, un ricachón, un comerciante de café italiano, se enamoró de ella y terminó su vida en Italia. Ah, mira eso, ¿eh? Que sí. También merece un libro la vida de Gloria, ¿no? Y sí, las vidas de las mujeres de todos los grandes, como la vida de Adelina Bonpland, su primera esposa, entre comillas, francesa, con la cual no pudo casarse y que lo persiguió por todas partes para tratar de rescatarlo, porque el doctor francés lo había metido preso a Bonpland. Bueno, son mujeres admirables muy a menudo. Claro. La Villalba, porque lo dejó actuar como artista y entendió que su trayectoria era más importante que la crianza de sus hijos, y la Gloria porque lo acompañó en las buenas y sobre todo en las malas, porque pasaron momentos muy feos. Muy feos. En realidad las dos mujeres han estado a la altura de la circunstancia y fueron grandes faros, ¿no?, para su vida. Ahora, hablando del amor... Sí, la mujer tiene que darse cuenta de que está con un hombre fuera de lo común. Eso de lo contrario, no es digna de ser una mujer. Y muchas, por envidia al marido, rechazan la idea de que su marido puede hacer algo diferente y alguien diferente y tratan de arruinarle la trayectoria, pero no fue su caso. Él tuvo más suerte que su autor, Eric Cortés. No, hoy en día tenés mucha suerte, así que también tenés que estar... Hoy en día, pero cómo sufrí con la Tucumana. Yo ya sé. Bueno, esas cosas no son radiales. Aceptó la idea de que pueda ser escritor. Su marido no era escritor. Su marido tenía que ser tan mediocre como ella. Bueno, vamos a volver al tema de Mangoré. Quisiera yo hablar de la catedral. Claro, sí, ya vamos a hablar, aquí tengo para preguntarte eso, pero hablando de las mujeres, porque ya sabés que la temática de este programa
es el erotismo y el folclore. La historia del cacique Mangoré, de quien Barrios tomó su seudónimo, es magnífica y está ligada al amor, al erotismo y a la muerte. ¿Por qué no le compartís a los oyentes de nuestro país y de otras regiones algo de su recuerdo? Bueno, él no fue él, fue una idea de su hermano, Francisco Martín, que lo acompañó durante mucho tiempo de asistente, de empresario, y él en Bahía tuvo la idea de publicar una nota en la prensa en guaraní y en español diciendo que por primera vez se iba a presentar el Mangoré de cacique indígena, y desde luego en Brasil, en Venezuela, en todas partes son tierras tupi guaraní. Le encantó la idea al público y él se representó a sí mismo como un cacique indígena. El problema es que después, cuando encontró a Tomás Salomoni, el embajador de Paraguay en México, le dijo: yo te llevo a Europa con todos los gastos pagados, pero vas a llegar a disfrazarte de indio. Más o menos fue así. Entonces tuvo que volver a aparecer con el frac negro clásico de músico clásico y tuvo que dejar su papel, pero lo volvió a adoptar después. ¿Ah, sí? Al final lo pudo, desde luego, porque estaba con Maximiliano Fernández y habían masacrado a todos los pipiles, pero él se sintió toda la vida, no está demostrado, pero creo que tenía cierta forma de mestizaje en ciertas raíces indígenas, en Corrientes es posible, como en Paraguay. Él tuvo la idea durante toda su carrera de que era medio indígena, y por eso su música es tan selvática. Él era un blanco indio como Guido Boggiani. Entonces apareció, solo le faltaba el arco y la flecha, más o menos, y tocaba igual, ¿no? Claro, bueno, tocaba igual, pero a la gente le encantó la idea. Claro. Y la historia de Mangoré, el cacique real en la que él se inspira. Es una historia de amor también. Por eso, a eso. ¿Querés contar un poquito? Y bueno, fue un cacique timbú y más o menos, si mal no recuerdo la historia, se enamoró de la mujer de un conquistador español y la raptó. Y después lo mataron. Su hermano también se enamoró de ella, raptó al marido, pero la mujer española siguió viendo a su marido y terminaron los dos asesinados. O sea que esta mujer es una de las primeras historias de amor entre un conquistador español y un hombre indígena. Es muy interesante. O sea que él entendió de que ahí había una idea para su representación, porque lo suyo era medio teatral también. Había estudiado artes circenses y había estudiado el teatro en su juventud. Entonces quería representarse como este cacique indígena muerto de amor, porque no podía cumplirse su amor con una mujer española, ¿entiendes? Sí, claro. Eso es una historia real, ¿no? Es un cacique timbú, claro, de eso, Buenos Aires, el cacique Mangoré. Eso quería y después el anagrama invirtió su nombre Agustín y puso Nitsuga. Bueno, esa es la historia más o menos. No, resumida. Pero eso quería que cuentes porque la historia de Mangoré es preciosa y que él, el hermano, y él, bueno, hayan tenido esa idea brillante de adoptarlo como nombre artístico, fue un gran acierto. Eric, los interesados... Pero otra vez los clásicos, los puristas dijeron esto no sirve. Bueno. Es un atentado a Bach tocar, porque había mucho racismo. Claro. Y tocar a Bach disfrazado de indio, para muchos puristas como el Anido de Buenos Aires no pegaba. Y muchos lo criticaron otra vez por esta cosa. Hasta dijeron que era un asunto comercial, que era una forma de propaganda. ¿Entiendes? Tuvo muchos problemas por ser diferente, por ser original, totalmente original. Sí. Y la originalidad siempre es despreciada por los hombres mediocres. Vos lo sabés bien eso. Es lógico que haya pasado así. El indígena más que todos en tu continente. Sí, el indígena es el ser más pisado, más humillado y más despreciado del mundo. Y sigue siendo negado. Cuando fue masacrado, fue humillado, ¿no? Exacto. Y sigue siendo negado. Hasta hoy el combate. Así es, pero sin ello la patria no existiría. Es una gran paradoja eso, Y desde ¿no? luego. Y desde luego, son dueños de la tierra, como yo les explico a los alumnos. Son los dueños de la tierra. Y cuando quedan algunos, tienen que devolverles por lo menos la tierra. Exacto.
Y la dignidad, ¿no? Eso es. Alguna vez... Y sí, la dignidad del indio, como dice Maná, en Revolución de Amor. Claro. La dignidad, tenemos que devolverle la dignidad al indio. ¿Alguna... Eso lo dice Maná también, sí, el rockero americano. Sí. Alguna vez una persona importante dentro de una comunidad indígena argentina dijo, bueno, ahora la sociedad les quiere tender, darle una mano. Y él respondió, gracias, nosotros no queremos que nos den una mano, sino que nos saquen la mano de encima. Y eso resume, ¿no? Claramente. Sí, claro. Eric, los Él interesados... soñaba con tocar por los Apaches en Estados Unidos, el loco. Y no se le dio, ¿Y sabes ¿cierto? por qué no podía entrar a Estados Unidos? Porque su mujer era mulata. Y en aquella época había muchísimo racismo también y una negra no entraba a Estados Unidos. Por eso tocó un concierto a escondidas en Roma, una ciudad de tierras, porque no podía entrar con ella. Sí. Pero su sueño era juntarse con los Apaches, el loco. Tocar por ellos. Vos haces mucho hincapié en Sí. eso en la historia y es muy conmovedor, ¿no? El afán que él tenía Sí, de tocar. era un indio, un blanco indio. El tipo se sentía indio. Claro. No, bueno, pero además su música es una fusión perfecta de la música clásica culta con la música del folclore profundo, ancestral. Y eso es lo que lo hace diferente, además del Todos los virtuosismo. folclores. Claro. Todos. De todo el continente. Joropo, milonga, él tocaba, le dabas la guitarra, él tocaba el joropo mejor que cualquier venezolano, era impresionante. Samba. Él solo en Brasil, él adoptaba todas esas músicas, era un genio completo. Total. Ahora, los oyentes que están interesados en tu libro, pronto lo podrán encontrar en la librería La Libre, Chacabuco 917 San Telmo, aquí en un barrio tradicional de Argentina, y el sitio es www.lalibre.com.ar. Es correcta la información, ¿no? Sí, pero el problema es que lleguen los libros a Argentina sin que desaparezcan del camino. Pues él está esperando que un amigo viaje a Argentina para que lleguen seguros a la librería. Porque de lo contrario, si mandas por correo, es un ¿sabes peligro. lo que va a pasar? Yo mandé como 10 libros en Argentina, en julio, y la mitad no llegaron nunca. Sí, incluso... Había mandado uno al nieto, a Marcelo Enrique Barrios, y su libro nunca llegó. Pues sí, podemos suponer que sí, que dentro de poco van a llegar, de lo contrario, tienen que encargar directo en Paraguay, en el espacio, en la página de la editorial de la Arandura. Claro. Es un problema hacer llegar libros a Argentina. Sí. Bueno, tengamos fe que este amigo paraguayo del editor los pueda traer aquí, porque estoy seguro que mucha gente... Sí, es la única solución. Claro, va a querer leerlo. Ahora, Eric, mira, yo considero... Hola, ¿me escuchás bien? Sí. Considero que la vida del virtuoso guitarrista paraguayo, a quien le estamos dedicando este programa, a tu libro y a su figura, es como el agua del río, tanto que le gustaba el río a Mangoré, que se hace nube y vuelve al río, transformada por tu notorio oficio en forma de agua, libro y música. Esa es la sensación que tuve al leer tu obra. ¿Qué podés contarme? Sí, ¿sabes lo que decía Rabastos? Mal río el que desemboca en un estero. O sea que, claro. Sí, tienes que partir de un riachuelo y después tienes que llegar al río y el río tiene que llegar hasta el mar. Y el libro es una especie de desembocadura, no se quedó en un estero, no se quedó en el olvido. Esa es la idea. Claro, un riachuelo que se vuelve océano, más o menos. No, pero es eso, porque yo enseguida percibí eso, ¿no? Que era agua, libro y música, que la literatura, que la música y que ese río de palabras y de historias maravillosas se multiplican permanentemente hacia el infinito. Eso es maravilloso. Ahora, vos que conocés bien la cultura guaraní, los guaraníes proporcionan al mundo una cantidad interminable de leyendas donde la metamorfosis obra milagrosamente. ¿La guitarra de Barrios reproduce de alguna manera esa metamorfosis de la cultura guaraní?
Y sí, porque no solo reproduce el sonido del agua, sino que reproduce el sonido de los pájaros, el sonido de los yateís, las abejas del monte. Reproduce paisajes sonoros, o sea que puede reproducir cualquier sonido. Y gracias a esto podríamos llegar al tema de la catedral, porque me parece que es un tema muy importante. Sí, comenta. ¿Qué pasó con la catedral? Con la catedral se supone que en 1921 en Montevideo estaba enfermo, estaba en la habitación de su hotel y escuchaba las campanas de la catedral. Pues tuvo la idea de reproducir el sonido de las campanas. Otros dicen que al entrar en la catedral escuchó a alguien tocando el órgano y tocando a Bach. Entonces, la segunda parte, el andante religioso sería el sonido del órgano, del organista tocando a Bach. Y la tercera parte, el andante religioso es la segunda parte, sería Bach. Y la tercera parte, el alegro solemne, sería el bullicio del mercado. O sea que el tipo reproducía también el bullicio del mercado. Era una locura total. Pura magia. Pero lo impresionante no es esto. Es que estas dos partes funcionan perfectamente juntas durante 17 años. Y en 1938, en Cuba, parece que coincide con la muerte de su amigo Miguel Llobet. Él tuvo la idea de agregar una tercera parte, un preludio subtitulado Saudade, por la muerte de su amigo, de Llobet. Y las tres partes encajan perfecto, y eso quisiera que lo escuchen los oyentes, como si siempre hubieran estado juntos, y ahí hace sonar el silencio, the sound of silence. O sea que el tipo reproducía la naturaleza, las campanas, el organista, y hasta el silencio suena con él. Pues yo no soy músico, pero cuando escuché a Mangoré la primera vez, era un audio y tuve la impresión de que estaban dos guitarras. Eso me llamó la atención. Y en realidad el tipo es toda una orquesta, solito. Uno no se puede creérselo, pero parece que tiene 4 manos. ¿Cómo reproduce siempre dos tonadas diferentes, una grave y una aguda, que se juntan, que se mezclan, que se separan? Es algo mágico, ¿no? Y después me di cuenta de que estaba solo. Me dije, wow, ¿qué es eso? ¿No? Sí, bueno, sí. Así fue, un audio. Escuchen a Mangoré en audio y van a creer que son dos, pero no. Bueno, hay él y el indio que te lleva dentro. Esta es la idea, creo. Hay dos seres en el mismo. Eso, ¿no? Eric, eso es claro. Es Mangoré y la raza nativa que lleva en la sangre, ¿no? Y la raza guaraní que llevaba dentro, la raza del vencido, y él quería que se escuchara esta voz. Y el guaraní es casi universal en el continente. Y se remonta hasta Guayana Francesa. Sí. Por todas partes es cultura guaraní. E incluso en América Central hay otras culturas indígenas y en el Caribe tuvo mucho éxito. O sea que la gente que lo denunció por propaganda, por mentira, ¿no? Él se sentía realmente indio. Sí. Yo estoy seguro de eso. No, y además, Eric, cómo a pesar de todas las adversidades, él siguió su camino y bueno, logró su meta, convertirse en un guitarrista de fama mundial, lamentablemente después de su fallecimiento, pero como suele ocurrir con estos personajes que son únicos. Y hablando de personajes, merece un lugar muy destacado en tu libro el encuentro con don Sixto Palavecino, mi padre del alma, don Andrés Chazarreta y don Leopoldo Lugones. ¿Cómo se te ocurrió incluirlos? ¿Sí? Y además no puedo dejar de Bueno, agradecerte la cita, ¿no?, de mi nombre en ese fragmento. Gracias, Eric, por la delicadeza. Contanos, a ver. Bueno, lo de Lugones pasó de verla, se encontraron. Él se fue a ver a Mangoré después de un concierto suyo en Buenos Aires. Y lo de Sixto, yo me diré que estaba en Tucumán, que estuvo también en Santiago y que posiblemente en estos años, lo que te decía al comienzo de la entrevista, en cada lugar, en cada momento, preguntarse qué habría podido pasar. No sé, si es un terremoto, un tsunami o un posible encuentro con don Sixto. Y me diré que gracias a Chazarreta se había ido al monte
y habría encontrado a Sixto de niño y que Sixto ya tenía todo el poder de la chacarera dentro y le enseñó el secreto de la Salamanca. Pude juntar mis propias vivencias, mis primeras búsquedas sobre el quichua de Santiago, así nos conocimos. Exacto. Y mi actualidad y la de Mangoré. Y Sixto y Mangoré tenían que encontrarse forzosamente en la ficción, ¿no? Pero yo te cuento que cuando leí el libro, sentí que muy pocos autores han hecho una descripción de la Salamanca tan precisa como la tuya, pero con Don Sixto, Mangoré y Chazarreta. Eso es una maravilla. Y leí El violín de Dios. Claro, como dijo Lisandro Amarilla, ¿no? Cuando leíste El violín de Dios, te das cuenta de que también nuestro Don Sixto tenía algo divino, ¿no? Exacto, exacto. No, pero es maravilloso. Y hablando, bueno, de esos tres grandes hombres que ha dado nuestro país, Martín Gil, el destacado escritor costumbrista, astrónomo cordobés y el más famoso meteorólogo que tuvo nuestro país, aseguraba, él decía, ¿no? ¿Puede seguir hablándose de matar el tiempo? Y como un antiguo filósofo se respondía, siendo el tiempo un animal inconmensurable, sin principio ni fin, sin pies ni cabeza, lo considero invulnerable. ¿Pensás que Mangoré posee las mismas características que el tiempo? Y bueno, no conocía esta cita de Martín Gil, lo conocía como astrónomo, pero no como filósofo. Y desde luego que el tiempo, pese a ser una invención humana, una especie de código que tenemos todos, nos lleva hasta el infinito, hasta que la cuenta deje de correr. En algún momento no sabemos si vamos a seguir así mucho tiempo con todos los problemas que tenemos. Y el tiempo trabaja a favor de los grandes también, de Martín Gil, que pude recordar gracias a este libro, y trabaja a favor de Mangoré. Como les explico a mis alumnos cuando trabajamos sobre Bonpland, la muerte no es solo biológica, hay gente que sobrevive a la muerte. Los grandes son inmortales. En la Academia Francesa de Literatura en París, los integrantes de la Academia de Letras en París los llamamos los inmortales. O sea que la muerte no es solo biológica y los grandes nunca se mueren. Por eso estamos hablando de nuestro Mangoré. Don Sixto pertenece a esta categoría. Es la respuesta más linda que puedo escuchar. Además de Urania, como sabemos, la musa de los espacios siderales que tanto le interesaban, la guitarra es otro nexo que liga a Martín Gil con Mangoré. Yo no sé si conocés la historia. Cuenta Arturo Capdevila, el gran escritor argentino, cordobés, que una vez cuando Martín Gil era muy pequeño, su familia tenía relación con Sarmiento. Y un día Sarmiento le dice, a ver, mozo, a Martín Gil, traiga la guitarra y toque algo. Y como tocaba bien la guitarra Martín Gil, interpretó unos aires de la tierra, de nuestro folclore, y Sarmiento, sordo, con esa corneta que tenía para escuchar, disfrutó enormemente el talento de Martín Gil. O sea que además del interés por los espacios siderales y la guitarra, hay una afinidad de almas, como hablábamos antes, entre Martín Gil y Mangoré, ¿no? Desde luego, no conocía esta anécdota, ni sabía que Martín Gil tocaba. El problema de mi novela es que en su vida Mangoré encontró a tantos genios que le dejaron sus herencias, que solo pude dedicar unas páginas a cada uno, ¿eh? Unas páginas para Martín Gil, otras páginas para Lugones, otras para Sixto, para el vecino, también encuentra a García Lorca. Pues todas estas anécdotas no las conocía, pero lo seguro es que sí, y claro, había afinidades de las almas entre todos estos grandes. Sí, sí, además me gustó mucho que después del encuentro que él tiene con Martín Gil, en sus andanzas, vos hacés revivir en la voz de Mangoré los recuerdos permanentes de las charlas que habían tenido con el gran meteorólogo argentino, ¿no? Y eso es re importante. Bueno, Eric, yo quiero decir que merece una mención especial
la dedicatoria fálica que dejaste plasmada en el ejemplar que me enviaste generosamente, porque es una guitarra embrujada, pero con una forma fálica como la que usaba Mangoré. Y por supuesto, siempre decimos que la guitarra es el cuerpo de una mujer. Así que gracias de todo corazón. Vos que conocés tan bien al pueblo paraguayo, ¿por qué Mangoré, Augusto Roa Bastos y tantos otros fueron despreciados por su país? Por ignorancia, por envidia. Lo de Paraguay es increíble porque él nunca se metió en política, pero su familia pertenecía a una familia colorada. Y los liberales, con razón, les tienen tanto odio a los colorados, ¿no? El poco tiempo que estuvieron en el poder actuaron peor que los colorados, o sea que hay un rechazo visceral entre los dos partidos. Y Ayala, cuando Mangoré presentó su solicitud de conservatorio, parece que ni siquiera consultó la carpeta y la tiró directo al basurero. No sé qué contestarte, pero la ignorancia... Sí, es la ignorancia, es la ignorancia. También la propensión a admirar lo que viene de afuera y a no ver lo suyo, ¿sabes? El dicho, ninguno es profeta en su propia tierra. Sí. Y a Bonpland le pasó lo mismo, lo tienen totalmente olvidado en la Rochela. Ninguno es profeta en su propia tierra, pues es doble combate. Y si además te meten en líos políticos a los cuales no tienes nada que ver, se acabó. Y es lo que le pasó a Mangoré. Lo triste es que sus restos están en El Salvador. Y los paraguayos se atrevieron a solicitar sus restos. Sí. Pero El Salvador les dijo, no, Mangoré es nuestro. Es un genio. Ustedes no supieron reconocerlo. Nosotros nos quedamos con Mangoré. Les devolvemos la guitarra si quieren. Así fue. Se quedó allá, en su lejano puerto de El Salvador. En su tosca sepultura. Él lo había intuido todo en su soneto bohemio. 30 años antes de su muerte había imaginado el lejano puerto y la tosca sepultura. No es tosca, es una linda sepultura. Pero había adivinado que nunca más iba a volver a Paraguay. Como decís vos bien en el libro, su cuerpo quedó en El Salvador, pero su espíritu volvió a Paraguay, seguramente, ¿no? Sí, esa es la idea del último capítulo. Claro. Que viene de Mujica Lainez, del unicornio. Claro. Que vuele su alma. Y que sobrevuele todo el continente y que aterrice en las misiones paraguayas y que vuelva por lo menos de forma simbólica gracias al libro a Paraguay. Esta fue la idea del final. Pero así se comprende perfectamente. Algo para decir de la relación con Andrés Segovia, un gran maestro pero muy envidioso con Mangoré, ¿no? Y sí, es de no entender, porque... En la película dicen que Mangoré había tocado con la guitarra de Segovia y que Mangoré le propuso a Segovia tocar con la suya y que Segovia se habría negado y con una excusa diciéndole que solo tocaba los clásicos. Otra cosa es que parece que en una tienda de partituras en Buenos Aires, hablando con otro músico, no me acuerdo de su nombre, lo había calificado de alambrado, porque en realidad lo que le reprochaba era tocar con cuerdas de metal, ¿no? Pues le decía el alambrado y toda su vida lo despreció. Y le había pedido la catedral y toda su vida le prometió interpretar la catedral y nunca cumplió. Y al final de su vida, no me acuerdo en qué país, se encontraron de nuevo, pero más o menos fueron como dos cometas que se cruzaron una o dos veces, pero que no podían convivir porque eran totalmente antagónicos. Uno era un gran intérprete de los clásicos españoles, no compuso nunca nada, el otro compuso un montón de piezas suyas, e interpretaba una especie de fusión entre los folclores sudamericanos y la música íbera. No es de olvidar que Mangoré compuso sus propias jotas, y las jotas de Mangoré parecen jotas aragonesas, o sea que el tipo era multifacético, talento total, y como que le echaba sombra. Y puesto que Segovia supuestamente era el mejor guitarrista del mundo y que el indiecito de Paraguay le echaba sombra, ¿qué hizo? Se pasó la vida arruinando su imagen, más o menos. Despreciándolo. Despreciándolo. No, además las variaciones... ¿No? Totalmente. Además las variaciones de Mangoré
sobre las composiciones de Tárrega son alucinantes, ¿no? Eso reafirma lo que decís vos, la capacidad que tenía para transformar hasta el silencio mismo en música. Gracias por utilizar... Y adoptar todos sus estilos, eso es lo impresionante. Eso. Y creo que hoy en día había sido rockero. Fue una anticipación del rock, las cuerdas de metal en una guitarra clásica. Había sido rockero Mangoré, y de los más extremos, estoy seguro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y sí. Gracias, Eric, por utilizar tantos epígrafes que nos ilustran, fundamentalmente en lo personal el de Lugone de las Industrias de Atenas. Nunca podré retribuirte tu generosidad porque, bueno, me nombrás y pones el sitio de Facebook y hasta hablas de este programa radiofónico. Eso me pone muy contento y además me reconforta enormemente poder estar entrevistándote hoy para la presentación de este libro estupendo, Mangoré por Mangoré, cuyo autor compilador, sos vos. ¿No te duele que a pesar de la fama internacional, Mangoré siga siendo un desconocido para muchas generaciones, no solo de paraguayos, ¿no?, sino de latinoamericanos también, porque en Europa es muy conocido? Bueno, es conocido por todas partes. Hay muchos guitarristas jóvenes en Paraguay y en Argentina que lo interpretan. En Francia, hace poco, Thibaut García, un gran intérprete francés, sacó un álbum titulado Bohemio. Vaya homenaje, lo tocan en Japón, lo tocan en Croacia. Te aconsejo la versión de la catedral de Ana Vidovic, la croata, que junta la belleza y la interpretación mágica, la catedral por Ana Vidovic. No, la nueva generación no es solo el tema de Mangoré, la nueva generación, ¿qué pasa con la nueva generación? Yo soy profesor, los conozco muy bien. Claro. Se pasan todo el tiempo en el celular, ya no leen, no les interesa la cultura. Y el arte y la música, cuando van a escuchar a Mangoré, ¿qué van a entender si todo el día escuchan rap? Claro, el rap fue una destrucción total de la cultura y la música. Tienen el cerebro. Es anti-arte, es anti-poesía, es una mierda total. Pues. Claro. De estos jóvenes, un 10% va a entender lo de Mangoré, ¿no? Claro. Y nada más. Sí, tienen el cerebro quemado con esas músicas y esas letras espantosas. Y claro, no lo podrían... Nosotros creíamos que habíamos tocado fondo con el punk, no Fetcher, con los Sex Pistols, pero sí, no. Sí, siempre se puede estar peor, ¿eh? El fondo estaba mucho más abajo, con el rap. Y sí, ¿te acuerdas? No Fetcher, Sex Pistols. Sí. Yo bailaba sobre No Fetcher, de Sex Pistols a los 17 años, era medio punk. Y la gente criticaba porque los tipos no sabían tocar, era ruidare. Pero no, era mejor aún que rap, que ya no es música. Claro, ¿Qué es la música? Melodía, tempo, armonía, y poesía, diría. No solo... Melodía, Exacto. Tempo, ritmo y armonía. Y de estos elementos que hay, solo ritmo. Ritmo, que es lo y que un vende. Tipo que parece un mono, que pone versos muy pesados, que solo habla de culo, es un desastre total. Pobre juventud, yo a veces lamento su suerte. Porque nosotros, nuestros artistas, nos hacían soñar, ¿no? Es verdad. Y nos llevaban a otros universos mucho más poéticos y románticos que los suyos. Sí, vos como profesora además... Me van a odiar los jóvenes que escuchan tu programa. No, porque es la verdad. Yo vivo diciendo eso también, así que no te hagas ningún problema. Pero digo, vos como profesor en Francia, notás, o sea, no es solo un problema de Latinoamérica, el mundo está así, ¿no? Los jóvenes no tienen muchos intereses. Total. Bueno, Eric Cortés, agradeciéndote profundamente este tiempo precioso que nos regalaste, escuchándote, aprendiendo, ilustrándonos. Quiero hacerte unas preguntas finales cortitas para, bueno, dejarle un mensaje a todos nuestros oyentes. ¿Qué potencia del erotismo te conecta a vos como autor con la literatura y lo infinito? Ya fuera de Mangoré, de los otros libros que escribiste, de la vida. ¿Qué potencia del erotismo te conecta con la literatura y con lo infinito? Mis personajes no son, digamos, eróticos. Esta parte son más bien seductores, Eso. ¿no? Como Bonpland.
como Boggiani además era bisexual, pero el erotismo, te lo confieso, no está tan presente en mi obra, a no ser que se busquen, desde luego, metáforas con Mangoré fusionando con el cuerpo de su guitarra, pero no es lo más importante. Lo más importante en mi obra es el otro. Claro. Es el cariño por el otro, es la hermandad, y sobre todo por el otro indígena. ¿Está bien? Esta es la idea. O sea que no hay erotismo, pero hay una preocupación constante por el otro, y el otro indígena. Claro. Pero también, bueno, el amor hacia el otro es una forma sublime de amor y de erotismo, ¿no? Y en es la mayor forma de sublimar el erotismo, claro. Claro. La preocupación constante por el otro. Por el otro, exactamente. Sí. Exactamente. ¿En qué medida la música de Mangoré puede ser útil a las generaciones de este tiempo? Fuera de lo que hablamos recién, ¿no? De que no entienden. Pensemos en los jóvenes que pueden escuchar a Mangoré. ¿Cómo crees que puede ayudar a estos tiempos sus composiciones? Es un tipo que nunca se dio por vencido. Eso. Que pese al rechazo de su país, al rechazo de los especialistas, nunca dejó de creer en su propia estrella. O sea que es un ejemplo para todos los jóvenes, porque les espera un mundo feroz, en que hay mucha competencia, y si no crees en tu estrella, y si no peleas como León, como Mangoré, incluso sin tener nada que comer a veces, como dice Aznavour en La Bohème, que comíamos de 2 días, comíamos uno. Claro. Pues si no tienes esta fe en la vida y este valor, no vas a poder seguir adelante. No, y Mangoré fue un peleó hasta el final de su vida. Además, un aspecto que no abordamos es que tenía sífilis. Claro. O sea que estaba muy enfermo. Y el tipo casi se murió varias veces, se murió a los 44. ¿No? Y el tema también de las muertes truchas de Mangoré, es que en 3 ocasiones se lo dio por muerto y se organizó conciertos por él. O sea que el tema de la muerte es constante. En su vida. La vida es corta, se muere 3 veces de forma trucha, y su muerte no es una muerte, porque como ya lo dijimos, está entre nosotros, pero un hombre muy bravo, diría, un hombre que vence a todos los obstáculos por amor al arte. Por lo menos la película de Luis Miguel Berra, la única película sobre Mangoré, es bueno el título. Lo hizo todo por amor al arte. Y esta es la lección para las generaciones actuales. Es una lección muy, muy buena, y además que hace pensar. Bueno, y ahí está, ¿no? Otra vez el erotismo, la sexualidad, la sífilis, ¿no? Una enfermedad que se lo llevó y que tantos problemas le trajo en su vida, ¿no? Todas las internaciones y todas esas cuestiones. Con tantos años de soledad, entre el primer periodo con su esposa y el segundo encuentro, tantos años de soledad, tantos encuentros, y tan poca higiene en esta época. Claro. Era de esperar, pues el tipo tenía sífilis, y a cada rato tenía crisis, y cada crisis era más grave y terminó muerto. La sífilis lo remató, muy joven, a los 44. Sí, muy jovencito, muy jovencito. Bueno, Eric, para despedirte esta última pregunta, si fuese posible tener una charla con él, ¿qué te gustaría preguntarle cara a cara a Mangoré? O decirle, ¿no? ¿Qué me gustaría preguntarle? Exacto. ¿Cómo concibió la catedral? ¿Cómo hacía para adoptar todos estos ritmos ajenos? ¿Cómo hizo para sobrepasar todos estos obstáculos? Para vivir tan fuera de su país, otro tema que no abordamos, se supone mucha añoranza. ¿Cómo fue tan fuerte? ¿Entiendes? Esta sería una de las preguntas que podía hacerlo. Sí, porque su resistencia, es admirable el tipo. Eso, es admirable la resistencia, verdaderamente. Claro, de resiliencia. Claro. Es un ejemplo de resiliencia. Y en esa época también, ¿no? Que era todo mucho más complejo, los viajes, las comunicaciones, y él seguía adelante y nada lo detenía. Eran viajazos en tren, en diligencia, en carros, de cualquier forma.
cruzando ríos, arriesgándose la vida, Claro. porque era muy complicado viajar en aquella época. Sí, cuando Claro. describís los viajes por el Paraná en esas canoas que tardaban mucho, era difícil, ¿no? Nada fácil. Sí. Querido Eric Cortés, infinitas gracias de todo corazón por esta entrevista. Es un placer hablar con vos en Parachej, Erotismo y Folclore, el único programa de radio del planeta dedicado a las manifestaciones eróticas de todas las culturas ancestrales. La presentación de tu obra, Mangoré por Mangoré, ilumina el estudio de Radio Hermes y los hogares argentinos y de otras latitudes. Gracias, hermano, de todo corazón, y bueno, estamos en contacto y vamos a difundir a partir de ahora en adelante tu libro, tu obra, y ojalá que pronto esté en la libre para que los oyentes interesados puedan leerlo. Te mando un abrazo enorme desde Buenos Aires con el afecto de siempre. Muchísimas gracias a vos, hermano del Monte Santiagueño. No sé si es la última vez que nuestros caminos se cruzan, pero fue lindo el intercambio y el cruce. No, Y por nuestras favor, almas también. a partir de ahora tienen que cruzarse más seguido. Estamos en contacto. Ojalá, en otra vida quizás. No, Con bueno. Mangoré en el cielo, con Rabastos. Eso, Con el ¿no? asado de Rabastos arriba. Con Don Sixto, con todo. Bueno, ya no llegará, todavía tenemos... Y sí, con Don Sixto, cómo no, Claro. cortándonos el pelo. Eso, ¿no? El poco que nos queda, ya. El poco que me queda a mí, a vos te sobra. No, no tanto. También ya con los años se van los pelos, se van todas las cuestiones de la vida. Pero no, sinceramente, un gusto. Gracias por este libro precioso. Gracias por el tiempo que nos regalaste. Y bueno, vamos a estar en contacto y un abrazo enorme, largo, para que lo recibas en Francia profundamente. Gracias, hermanito. Chaucito. Chau. Hasta Gracias. siempre. Hasta siempre. Comandante. Comandante. Chao. Chaina Cachun, en quichua que así sea. Abrazo. Chaina Cachun. Chaina Cachun. Chao. Besos. Qué charla más emotiva y enriquecedora, ¿no? Precisamente como acabamos de conversar con Eric, el virtuoso guitarrista paraguayo Mangoré supo independizarse de la poderosa influencia generalizada. Falleció a los 49 años, muy joven. Además había que ser valiente, ¿no? Para decirle al dictador Maximiliano Hernández Martínez, presidente de El Salvador, país que lo acogió, por qué había llevado a cabo el exterminio en 1932 de los pipiles. Solo Mangoré pudo hacer eso. Para terminar el programa, aquí los deseos de nuestros invitados son órdenes culturales. Ana Vidovic es una guitarrista nacida en Croacia en 1980. Ella posee un talento extraordinario que la sitúa entre los músicos más prestigiosos del planeta, ya que esta versión de la Catedral de Mangoré es la preferida de Eric Cortés. Cerramos este programa del 26 de diciembre de 2025 escuchándola con todos los sentidos. La Catedral de Agustín Barrios Mangoré por Ana Vidovic de Croacia, y muchísimas gracias a los oyentes. Nos reencontramos el próximo viernes.
cuerpo ardiente, guarda el nepente de los dioses. Solo una gota es suficiente para obtener flamantes goces. La, la.